El proyecto Prolope quizá es uno de los trabajos colectivos más importantes de la filología. Normalmente los filólogos no somos dados a trabajos colectivos y en este caso Alberto logró, gracias a todo hay que decirlo, con el grupo de la gente de la Autónoma. Hablemos un poco de Lope. A mí me ha fascinado siempre, es un personaje increíble y me ha fascinado también el atractivo popular del teatro. Eran unos años en los que creo el analfabetismo era muy grande. Además, se vivía en la España de la Contrarreforma. Cuando él nace se está reanudando Trento otra vez, ¿no? Entonces, en los países de la Reforma empiezan rápidamente a aprender a leer todos, porque tienen que hacer la interpretación personal de la Biblia, pero aquí no, y por tanto aquí se consolida el analfabetismo. Sin embargo, con un analfabetismo claramente consolidado, el teatro tiene un éxito enorme. A los 10 años ya estaba componiendo comedias, que dices, un don divino. Además, él dice eso, que ha tenido un don que no tiene nadie, que es la posibilidad de la creación literaria. Y es absolutamente impresionante. Dice que escribió 3.000 y pico comedias, pues digo 1.000 y pico comedias, pero se conservan 400, de 3.000 versos cada una. Un teatro en verso, que es lo que hace Lope y la generación de Lope, que es el teatro polimétrico. Entonces se utilizan todos los géneros poéticos que están, el romance, la décima, la octava real. Y ahora hay toda una tradición genérica que es la que hace que un poeta de principios del XVII recoja toda una tradición del XVI, comenzando por el cancionero general, que lo saben muy bien, las glosas, una poesía que es más culta y muy antigua del XV, que todavía se mantiene, que eso no ocurre fuera. En España, el siglo XV, todavía la poesía cancioneril, como el romancero, que son casos insólitos en la historia de la poesía contemporánea de la época, ¿no? En España sí, eso se mantiene. Entonces, el teatro es un teatro que vive de la lírica. Por eso, que os lo decía esta mañana, el que acaba con la hegemonía de Lope, hasta cierto punto, que a Lope le molesta mucho, es Góngora, no es Calderón. Una cosa, profesor, la importancia que tiene Lope en el teatro como revolucionario del teatro. O sea, digamos que hasta la llegada del teatro de Lope, el teatro tenía lo que decían unidad de acción y él rompe la unidad de acción con tanto lío y cosas, ¿no? Es un gran revolucionario del teatro de la época, en todo, en estilo, lenguaje. Sí, porque lo primero, no es suya la reducción de los 3 actos. El teatro europeo era de 5 actos, a la manera de Terencio. El teatro de Shakespeare también, de 5 actos, en prosa y en verso. Habitualmente o eran en verso, o la comedia en prosa y la tragedia en verso. Y lo que hace Lope es reducirlos a 3 actos. ¿Cómo se puede enseñar hoy, si se puede enseñar, el siglo de oro y la literatura del siglo de oro? Pues con mucha gracia. Pues mira, lo primero que hay que hacer es saber bien la literatura del siglo de oro, la lengua del siglo de oro, la cultura del siglo de oro, y luego leer bien los textos del siglo de oro. Porque si un profesor lee mal un soneto, pues lo mata. O el Quijote, que no es fácil de lectura, ¿no? Eso es lo que tenían que aprender los profesores, a enseñar a leer los textos en voz alta para que el estudiante aprenda y se mueva, pues como ir al teatro. Pero pues, si no los motivas es imposible. Entonces lo que un profesor debería ser un gran actor.